La FAI, que es la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz, tiene como objetivo fundamental la instauración de valores de inteligencia. Aquí estamos accionando, aquí estamos trabajando, aquí estamos aportando a la instauración en nuestro país de una cultura política democrática. La cultura política puede entenderse como un conjunto de comportamientos, de creencias, de símbolos, fundamentalmente de valores. En nuestro caso, esa cultura se caracteriza por ser profundamente democrática, respetuosa del sufragio, pero también de las instituciones de la República. En ese contexto está inscrita esta actividad vía Zoom. Yo le ofrezco por la amiga Victoria Genesini. Hola, buenas tardes a todos y todas. Me alegra mucho que nos estemos encontrando un año más para la conmemoración de los 54 años del derrocamiento del gobierno del doctor Illia. Quiero agradecerle a Claudio, quien preside esta fundación, por la invitación, por el espacio a invitarme a hablar y obviamente también al doctor Oscar Muño, que bueno, posteriormente a mí estará hablando. También, antes de comenzar a hablar sobre el tema que me acontece, quiero enviarle un fuerte y cálido saludo a la familia del doctor Wiener y a los militantes y las militantes del Partido Socialista. Como sabemos, el doctor Hermes Juan Wiener también fue médico, al igual que Illia, y fueron hombres que fueron ejemplos de transparencia, de coherencia y de honestidad. Hoy, gracias al doctor Wiener, los santafesinos tenemos el mejor sistema de salud de Latinoamérica y que es reconocido hasta en Europa. Así que quiero mandarle mis condolencias a los familiares del doctor Juan Hermes Wiener. Bueno, con respecto y sin más preámbulos a lo que me acontece, a mi perspectiva como joven militante de la Unión Cívica Radical, yo quiero contarles que para nosotros, para los jóvenes, el derrocamiento del gobierno de Illia no fue solo una intervención a las instituciones democráticas, sino que, como sabemos, fue el fin que se le puso a un conjunto de políticas públicas que fueron de alto contenido social, democráticas, populares, progresistas y reformistas. Yo hoy en día estoy cursando mi último año de la carrera y soy consejera directiva en la agrupación Pulsión, en la Facultad de Psicología, y siempre me gusta recordar que durante los 3 años del gobierno de Illia, la universidad llegó a una excelencia académica, fue su época de oro, en donde hubo pluralismo, en donde se abrieron concursos y se realizaron investigaciones, y creo que eso es muy importante que los jóvenes los tengamos en cuenta, porque es algo que se realizó a raíz de tener un plan, de realizar estrategias, porque hubo un hombre que tuvo ideas y que decidió ejecutarlas, que no simplemente habló en una campaña política, sino que fue y ejecutó sus ideas. Y eso es algo que también podemos ver en la educación, como con el plan que Illia larga sobre el plan de alfabetización, que pasa de darle el presupuesto, del presupuesto nacional, darle el 12%, pasarle el 23%. Hoy en día nosotros los jóvenes militantes de la Unión Cívica Radical dialogamos constantemente con la problemática de cómo hacemos que los chicos lleguen a las escuelas. ¿Cómo vamos a hacer si se está destinando desde el presupuesto nacional solo un 5%? Si no hay una estrategia, si no hay un plan, como sí lo tuvo en su momento Illia. Lo mismo con los medicamentos. Hoy en día nosotros consideramos y se nos baja línea de que los medicamentos son una mercancía, se volvieron un bien de lujo, en donde los gobiernos tienen sus temas con las industrias farmacéuticas y a nosotros no se nos dice absolutamente nada sobre el costo real de los medicamentos. Eso es algo que en el gobierno de Illia fue inadmisible con la ley de Doña Tibia. Eso es algo que los jóvenes tenemos que recordar y tenemos que revivir la idea
de que el medicamento tiene que ser un bien social y accesible para todos y todas, y no simplemente una mercancía o un bien de lujo. Lo mismo que con los salarios. Nosotros nos vienen a hablar constantemente de desigualdad. Desigualdad fue la que intentó terminar Ilia con la ley que promulgó del salario mínimo vital y móvil, que de verdad aseguraba que los trabajadores tengan un salario que les permitiese vivir bien. Esas son las ideas que nosotros como nietos y principalmente de mi posición como nieta, pero como hijos de Ilia, tenemos que reivindicar su honestidad, su sencillez, su transparencia, su forma de ejecutar las ideas. Y no solo palabras. Nosotros a los jóvenes constantemente nos dicen, bueno, pero si se roba y se hace, por lo menos se hizo. Eso es de lo que nos estamos nutriendo, no. Nosotros tenemos que volver a poner las ideas de Ilia y tenemos que volver a discutirlas y tienen que ser nuestras banderas. Nos tienen que ayudar para que para los jóvenes vuelvan las banderas de Ilia a ser nuestras banderas. Yo creo que y no quiero hacerlo más largo, que la tarea que tenemos los jóvenes hoy en día y que necesitamos la ayuda de los más grandes es volver a sentar la ética, la transparencia y la honestidad en el sillón de Rivadavia. Esa es la tarea que debemos realizar los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Vicky. Muchas gracias a vos. Bueno, ahora vamos al turno del amigo Oscar Muiño. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Qué decís vos? ¿Se me escucha bien? Yo te escucho bien. Entiendo que los demás están escuchando bien. Ponce levanta los dedos, así que te escuchan bien. Primero te quiero agradecer, Oscar, por tener estos minutos para con nosotros y juntarnos acá una horita para vernos un poco la cara y para hablar de política. Te escuchamos. Bueno, vamos, el sistema va a ser, yo voy a hablar un rato cortito y después si tenemos algún diálogo para poder hablar entre todos. Te agradezco a vos, Claudio, felicito a los amigos de la Fundación Ilia y me parece estupendo que convoquen a jóvenes como Victoria, porque la historia no es una hoja muerta sobre hechos viejos de personas que ya no están en un país que no existe. La historia es lo que alumbra el presente y nos permite ayudarnos a imaginar un futuro que no sabemos exactamente cómo va a ser. Y entonces, la admirable presidencia de Ilia justamente es un tema que tenemos que reivindicar, pero además analizar. Lo primero que yo quiero decir es que ningún gobierno sufrió tantos ataques de tantos sectores durante tanto tiempo. Los militares, los peronistas, los frandicistas, que eran muchos, los sindicatos, la Unión Industrial, la sociedad rural, la prensa, la iglesia, los fascistas, la guerrilla. Es decir, prácticamente ese hombre estaba atrincherado con el único respaldo de la Unión Cívica Radical y de aquellos ciudadanos que lo habían acompañado. ¿Por qué era eso? ¿Era un usurpador, un pésimo administrador, un corrupto? Nada de eso. Encabezó un gran gobierno, dinámico en la economía, centrado en lo social, autónomo en lo internacional, decente en lo ético. El principal de los problemas, por supuesto, en toda esa época van a ser los militares que arrancaron en el 30 y terminaron en los años 80, siendo una especie de tutela sobre la voluntad popular, y en realidad se habían convertido en un partido político con lo cual la tarea militar técnica quedó desparramada, y tenía, como no se daban cuenta ellos, creo yo, porque por su propia formación, pero se convirtió, al convertirse en un partido político, que era el partido político del acceso de los sectores del privilegio al poder, con todas las internas y problemas que dentro de las Fuerzas Armadas se enfrentaron. Ustedes saben que en los años 60 la mayor cantidad de oficiales fueron retirados, es decir, no hubo ninguna otra época en la historia argentina con más relevos. Hubo más relevos en los años 60 de generales y altos oficiales
de los que hubo con la purga de peronistas después del 55, o de radicales después del 30, para tener una idea de cuál era la utilización de los pases a retiro como parte de la lucha interna. Había un pacto militar sindical para sacar del poder a Ilia. ¿Y esto quién lo dijo? Esto lo dijo el que había sido el hombre elegido por Perón en el año 62 para gobernar la provincia de Buenos Aires, Andrés Flamini, dirigente sindical de textiles. Dijo que él no estaba, pero que había ese pacto. Los grupos bandoristas también lo reconocieron años después. Fernando Donaires, que era una especie de brazo derecho de Augusto Timoteo Bandón, el líder del peronismo sindical, de las 62 organizaciones, planteó que, bueno, el peronismo quería volver al gobierno y quería voltear a todo gobierno que estuviera jorobando esa posibilidad de volver al poder. Tratar de terminar con el gobierno son las palabras que usa. Y de ese modo se lanza el plan de lucha más largo de la historia argentina, un plan de lucha que incluye, por única vez en la historia, la toma de fábricas durante más de un año. Los números son variados, algunos dicen que fueron 2.000 y pico de fábricas, otros que fueron 11.000 establecimientos, participaron cientos de miles o millones de trabajadores, no hay una estadística confiable a hoy, pero el hecho es que, imaginen un gobierno que está soportando la toma de fábricas, la ocupación, y sobre eso los empresarios reclamando al gobierno que haga una represión militar con el ejército, como había hecho Frondizi pocos años antes. ¿Qué pensaban? Los trabajadores estaban en esta posición dura, dirigida por un sindicalismo peronista, pero igual había un sector de sindicatos, los llamados sindicatos independientes, donde había figuras notables como Agustín Tosco de Luz y Fuerza de Córdoba, los sindicatos no peronistas y un pedacito de los sindicatos peronistas que acompañaba al gobierno en sus medidas, como ya señaló antes mi antecesora, es decir, como dijo Victoria con toda claridad, el tema de el apoyo de esos sectores sindicales al Consejo del Salario Mínimo, al establecimiento del salario mínimo vital y móvil, a los aumentos de salarios, a el control de precios, a los impuestos al campo, al aumento de impuestos a los sectores más poderosos, el tema de la ley de medicamentos, que no le gustó nada a los laboratorios, la anulación de los contratos petroleros que había hecho Frondizi, que era parte del programa electoral. Es decir, Ilia cumplió su programa electoral de manera de respetar la democracia y la palabra dada, porque ustedes saben, si un gobierno hace lo contrario de lo que promete, el sistema democrático tiene poco para defenderse a sí mismo, porque se rompe el contrato básico del voto entre el ciudadano y el electo. Yo diría que los laboratorios molestos, las compañías petroleras molestas, los empresarios incómodos, a tal punto que, para que se den una idea, cosas que nunca volvieron a pasar, hay una publicidad de la Unión Industrial Argentina. Hola. Hay una publicidad de la Unión Industrial Argentina que dice exactamente, un aviso muy chabacano: iremos por verdurita con una montaña de guita. Esta era una forma de desacreditar al gobierno, hablando de la inflación, porque el gobierno además le daba la maquinita para mantener y recobrar el nivel de compra del salario que había caído mucho durante la gestión de Guido. La Iglesia también se opone. Los cardenales argentinos estaban en contra de lo que fue las decisiones del Concilio Vaticano II. Según se dice, porque no está escrito del todo, pero los que han investigado dicen que los cardenales que van a votar, votan en contra, todos. Es decir, que todos están planteando la vuelta a la Iglesia preconciliar. Ni hablar de los medios de comunicación, ¿no? Eran parte de la acción psicológica del ejército y los grupos civiles golpistas. 3 revistas, Primera Plana, Análisis y Confirmado, las 3 hacen declaraciones golpistas una y otra vez, van royendo al gobierno, lo califican de lento, mediocre, lo dibujan al presidente Ilia con una paloma en la cabeza dándole
de comer en la Plaza de Mayo como si fuera una persona completamente abúlica, sin actividad, pasiva, creando la sensación de una presidencia casi inútil, ¿no es cierto? O una tortuga, también lo muestran como una tortuga por una lentitud exasperante. Y Ilia tampoco quiere hacer una propaganda del Estado. Él había estado en Europa en la década del 30 y había vuelto con una impresión terrible de lo que eran los manejos sobre los medios de comunicación de masas de Mussolini en el fascismo italiano y de Hitler con el nacionalsocialismo alemán. Tenemos también a muchos estudiantes que marchan y a pesar del presupuesto universitario siempre creciente, el presupuesto educativo mayor que nunca, de las libertades totales en el marco de la universidad y de un enorme nivel científico, técnico de participación en la universidad con libertad para los centros estudiantes, los estudiantes marchan y gritan en contra y gritan cosas como Ilia, Onganía, la misma porquería. En fin. Mientras tanto, el ambiente de libertad era absoluto, por supuesto, como pasó en todos los gobiernos dirigidos por un presidente de la Unión Cívica Radical, pero no solamente la libertad. La creación universitaria, la matrícula estudiantil, las vacaciones subvencionadas por el Estado para los chicos que terminaban el primario, el extraordinario éxito de Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires, con un director genial que se llamó Boris Spivakov y que vendía cientos de miles de ejemplares baratísimos de obras históricas argentinas. El Canal 7 con Francisco Petroni, un gran actor argentino que tuvo la época, probablemente la mejor gestión que se recuerde, según los que estudiaron el tema de la televisión no radicales, como Pablo Sirveno o Carlos Ulanowski. Aparece la nueva figuración en pintura, con Machó, con Rómulo Machó, con Felipe Noé, con Marta Minujín. A tal punto era activa la Argentina que Romero Brest logra traer una filial del Museo de Arte Moderno de Nueva York aquí a Buenos Aires. Y no es solamente Estados Unidos. Un crítico francés escribe que Buenos Aires es uno de los centros más activos de la pintura actual en el mundo. Entonces, imaginemos, ¿no es cierto? La extraordinaria eficacia en todos los órdenes, donde aumentan los salarios, donde mejora la producción, donde se crece, donde hay una política autónoma, donde la cultura avanza. Y al mismo tiempo, los extremos. Aparece una organización de ultraderecha, que ya venía de antes, que se llamaba Tacuara, de muchachos que se peinaban con gomina para atrás, que eran antisemitas, fascistas, antiliberales, y han participado en acciones militares, y en marzo del 64 el gobierno había asumido en octubre, es decir, que no tenía ni 6 meses, ya son detenidos un montón de dirigentes de Tacuara y se acabó ese golpismo fascista de derecha, ese activismo antisemita que nunca había sido perseguido seriamente en la Argentina. Todo rápido. Imaginen ustedes que además, cuando asume el 12 de octubre el presidente Ilia, y en diciembre ya está teniendo su primer huelga, y las huelgas van a seguir después en marzo, es decir, que no le dieron tiempo para nada. Al mismo tiempo, un periodista que venía del nacionalismo extremo, se llamaba Jorge Massetti, que va a la isla después de la Revolución Cubana, se convierte en partidario de la guerrilla y viene aquí a hacer una guerrilla, porque él creía que no iba a haber elecciones, que la Argentina no iba a tener elecciones y que iban a estar dadas las condiciones. Cuando hay elecciones, él sin embargo sigue, arma una guerrilla en Salta. En realidad no ha leído al Che Guevara. El Che Guevara decía que no se podía hacer una guerrilla hasta que el pueblo no sintiera que la vía democrática no era viable. Bueno, no le sigue adelante a pesar de la elección. Y bueno, es una guerrilla que existe muy poco tiempo, se arma en Salta, el Ejército Guerrillero del Pueblo se llamó, tiene algunos enfrentamientos con gendarmería, tiene una cosa muy brutal, internamente fusilan a 2 de los miembros que se querían ir, y después a él se la come la selva, ¿no es cierto? Desaparece definitivamente. Massetti. Es decir, que vamos viendo
un presidente que de todos modos tenía un problema. ¿Cuál era el problema central? El problema central es que el peronismo seguía proscrito. De todos modos, vamos a ver que en las elecciones presidenciales del 63, Ilia gana la elección muy por encima de los votos en blanco. Y que van a las urnas el 85% del padrón, es decir, un promedio de voto altísimo. Sale primero Ilia, segundo el voto en blanco, tercero Oscar Allende, en nombre de la Unión Cívica Radical Intransigente, estaba roto el radicalismo todavía, y cuarto el expresidente militar Pedro Eugenio Aramburu. No hay mayoría porque esa elección es la primera que se hace con la ley de representación proporcional, entonces el colegio electoral queda muy disperso. Pero tres fuerzas menores, los socialistas democráticos, los conservadores y los demócratas cristianos, deciden votar al presidente Ilia en el colegio, y así el presidente Ilia tiene los votos suficientes. Pero claro, tiene un problema de legitimidad, porque un sector importante de la sociedad está proscrito, que es el peronismo. Entonces, en la primera elección que se va a hacer después, Ilia admite al peronismo que se va a presentar como Unión Popular en casi todos los estados. Entonces tenemos un gobierno que, desde el punto de vista, si yo pienso, para ser sintético, yo pienso que hay tres grandes cuestiones que siguen existiendo desde siempre. En la Argentina son la cuestión democrática, es decir, el respeto a las instituciones, la tolerancia hacia el adversario, el mantenimiento de las libertades de prensa, de medios de comunicación, etc. La cuestión social, que es preocuparse por los compatriotas más empobrecidos, los que tienen más dificultades, los que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y la cuestión nacional, es decir, la autonomía nacional frente a los poderes políticos, militares, económicos y financieros del extranjero. Desde el punto de vista de las libertades públicas, es obvio que Ilia fue un gobierno, como todos los gobiernos radicales, impecable, respeto irrestricto a todas las cuestiones, incluso el derecho de huelga, que durante el peronismo se había prohibido, porque la Constitución del 49 no tenía incluido el derecho. La cuestión democrática, estupenda. La cuestión social siguió la tradición obrerista de Irigoyen y que los presidentes radicales, y de Alvear, que su gobierno tomó muchas medidas en ese sentido, aumentando el salario mínimo y móvil, controlando los precios, controlando el abastecimiento, abaratando los medicamentos. Y en la cuestión nacional está clarísima la defensa del patrimonio nacional al volver a YPF el control del petróleo, esa historia radical que arrancó con Irigoyen, con Alvear y con Mosconi. Y eso le costó, por ejemplo, uno de los programas de lo que se llamaba Canal 11, que es Telefe Hoy, un noticiero se llamaba El Reporter Eso, un noticiero muy exitoso que lo financiaba la ESO, es decir, la empresa petrolera ESO, que es la Exxon. Lo volvió loco al gobierno durante toda su gestión, curiosa por el anulamiento de los contratos. ¿Viste? Tuvo una postura digna contra el Fondo Monetario Internacional, que intentó entrometerse, y la gente del Ministerio de Economía les dijo, paguemos lo que hace falta y que no nos vengan a dar clase de lo que tenemos que hacer. Era otra situación. No envió tropas a Santo Domingo a pesar de la presión de Estados Unidos para que se enviara, y estaba estimulado por gran cantidad de países latinoamericanos en la OEA. Ingresó como observador al movimiento de no alineados, cosa que no había hecho Frondizi y tampoco Perón. La gestión, por donde se la mire, es una gestión llena de éxitos. El error clave, digo yo, para analizar por qué cae el gobierno de Ilia un 28 de junio como hoy en 1966, era que con menos del 30% de los votos y con una actitud desestabilizadora por todos lados, era evidente que no iba a alcanzar una gestión exclusivamente radical, aunque fuera admirable desde casi todo punto de vista.
no parecía oportuno gobernar solo. Y después, claro, había otra cuestión que era muy difícil, que era cómo hacías con el ejército. Había muchos oficiales legalistas y el temor era, así como otros gobiernos habían concedido en todo a los planteos, en el caso de Ilia no concede a los planteos, pero es muy prudente en cuanto a, tal vez debió haber echado al general Onganía cuando llegó, aprovechando que el más antiguo. Bueno, es algo parecido a lo que hizo Ilia con los tacuaras, nos lo sacamos de encima y seguimos. Vos fíjate que hay un periodista notable en esa época, tenía mucha influencia, venía de ser subsecretario del Interior en el gobierno de Guido, que es el inmediato anterior al de Ilia. Mariano Grondona escribe: un tirano es una monstruosidad, pero un dictador es un hombre adecuado para momentos difíciles. Es decir, van preparando el camino para la dictadura militar. Y van eligiendo el personaje. El personaje va a ser el jefe del ejército, Juan Carlos Onganía, a quien lo muestran esos, uno si se pone a leer las revistas de esa época, lo describen como si fuera una especie de Charles de Gaulle, el presidente de Francia. El tipo era un tipo de una extraordinaria limitación, a tal punto que ni siquiera había terminado los estudios de Estado Mayor. Eso venía por todos lados, venían la derecha liberal, que quería liquidar los beneficios sociales que otorgaba Ilia, los controles de precios, los impuestos a los sectores más ricos, la derecha conservadora, que quería un gobierno autoritario, sin democracia ni partidos, y cierto pensamiento que creía que un desarrollo solo podía hacerse con un gobierno fuerte, ¿cierto? Lo más gracioso y trágico de todo es que los argumentos que usan los golpistas, ¿cuáles son? Los argumentos que usan los golpistas es que hay la necesidad de violar la ley, que la democracia se ha convertido en una democracia formal. Escuchen los argumentos. Que la revolución es un derecho de los pueblos cuando los gobiernos no funcionan. Entonces, todos esos argumentos, que algunos dicen que la Constitución está superada. Hay un texto publicado por el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de El Salvador, llamado Raúl Pulvó, donde hay varios autores, todos golpistas, apenas se produce el golpe, donde dicen la Constitución no tiene por qué estar encima de todo. Y de hecho, el golpe militar crea un estatuto de la Revolución Argentina, así se llamaba, estatuto por el cual todos los que asumieran como jueces, etcétera, debían jurar su fidelidad al estatuto por encima de la fidelidad a la Constitución, para que veamos lo que estaban intentando crear. Fijémonos que cuando la dictadura militar de Onganía, que se llamó a sí misma Revolución Argentina, empieza a flaquear, empieza a producir la furia de las personas atacadas, que eran casi todos los sectores, porque se desnacionaliza la economía, se agravan los problemas de las empresas, se agravan los problemas de los trabajadores, se produce el Cordobazo finalmente en el 69, y empieza la violencia. Los mismos argumentos que usó el golpismo para echarlo a Ilia desde la derecha, empiezan a crecer a la izquierda. La revolución justa, la necesidad de un cambio, la imposibilidad de hacer un cambio de estructura sin un gobierno fuerte. Es decir, los que quisieron terminar con la democracia por derecha se aterrorizaron, pero después ya no tenían ningún argumento para terminar por izquierda. ¿Y cuáles son algunas de las cuestiones que van a ocurrir acá? Yo creo que una de las cuestiones centrales, de uno de los pocos beneficios que tuvo la destrucción de la democracia, fue que las nuevas juventudes olvidaron las peleas entre radicales y peronistas de los 20 años anteriores, porque todos eran atacados por la policía, por la represión militar, etc. Y a partir del 66, radicales y peronistas tuvieron un enemigo común. Y se crea en el año 68 la CGT de los argentinos, que aprovechamos que está Hipólito Solari Yrigoyen, que tuvo un rol protagónico como abogado de los principales sindicatos de la CGT de los argentinos, que fue una CGT que unificó la oposición política, porque ya que la dictadura había disuelto los partidos, vendido los bienes, vendido los locales, todo, quería terminar con la democracia y con los partidos políticos,
En esa CGT de los argentinos se juntaron los radicales combativos, los peronistas combativos, las izquierdas que estaban enfrentando, los socialcristianos, y se armó un gran frente de resistencia con gran protagonismo popular y que fue el eje que iba a terminar liquidando a esa dictadura y a esa idea de quedarse 20 años en Onganía, que además en un momento soñó con coronarse rey. De modo tal que ya para terminar, más allá de todo eso, fijémonos el drama de cómo le fue a los desestabilizadores. Con esto quiero terminar. Los estudiantes que habían protestado tanto vieron una intervención en la universidad, el fin de la autonomía, fueron despedidos o quedaron o renunciaron en repudio al golpe 8.600 docentes, fueron liquidados los consejos, los profesores sabios son reemplazados, nunca la Argentina se recuperó de esa pérdida extraordinaria. Los sindicatos recibieron las obras sociales con Onganía, pero el jefe de los sindicatos, el Lobo Bandor, fue asesinado, igual que el otro líder del otro sector sindical, José Alonso. Fueron asesinados muchos líderes sindicales por esta violencia que habían desatado, y después vivieron una pérdida de poder muy fuerte porque el cordobazo y las grandes movilizaciones no fueron conducidas por el sindicalismo peronista por primera vez en 20 años. El coronel Luis Perlinger, que era quien le pidió personalmente la renuncia a Ilia, recordará que Ilia serenamente avanzó hacia mí, me repitió, sus hijos se lo van a reprochar y tenía tanto razón. Se lo reconoce en una carta a Ilia después. Usted me dio esa madrugada una inolvidable lección de civismo. La jerarquía religiosa va a sufrir un nuevo levantamiento como nunca había existido en la disciplina con el movimiento sacerdote del tercer mundo que se crea en esos años después de la caída de Ilia. Los empresarios que tanto se opusieron vivirán un momento de decadencia, de desnacionalización, pérdida de sus empresas. Y el comandante en jefe del ejército que echa Ilia, el general Julio Alzogaray, recibirá 10 años después el cadáver de uno de sus hijos muerto por el ejército. Así que la historia que terminó el 28 de junio del 66 fue una destrucción de una Argentina tolerante, creativa, cuyo Producto Bruto de $760 per cápita por año era equivalente al de Japón de ese momento. Bueno, esa Argentina desapareció, llegó la Argentina de la violencia y de la tragedia. Así que hasta aquí me parece que este recuerdo es un recuerdo para ver de qué modo se reconstruye una fórmula política que tenga en claro, tomando el ejemplo de Ilia, como se tomó el de Alfonsín, de Irigoyen y de otros grandes presidentes argentinos, que el principio del radicalismo siempre tuvo autonomía nacional, defensa de los sectores más desprotegidos y libertades incondicionales para los que se oponen al Partido Radical o a cualquier gobierno. Tolerancia, causa de los desposeídos e integridad nacional ante la presión externa. Porque algunos parece que de algunos de esos temas se están olvidando. Muchas gracias, Claudio, por este recuerdo y quedo a disposición de los amigos si quieren preguntar algo. Muchas gracias, Oscar. Realmente, sí, yo te voy a aplaudir y Ponce también aplaude, le pido un aplauso a todos. Gracias, gracias Vicky, a vos también. Está abierta, vamos a hacerlo, si les parece, porque no los puedo ver a todos. Vía chat me piden la palabra y le doy la palabra a ustedes, a cada uno. No nos hagamos problema por el tiempo porque me dice acá la máquina que se puede estirar más de 40 minutos o más de una hora. Así que... Yo tengo tiempo hasta las 8, así que está todo bien. Si te parece bien. Perfecto, perfecto. Bueno, cuando digan ustedes, vamos con continuo. A ver, ¿dónde estás? Ahí va, pará.
Si no tenemos intervenciones, Claudio, cada uno puede habilitarse. ¿Me oyen? Arriba a la derecha. Vamos, claro. Habiliten el micrófono, por favor. Ahí habilité el micrófono. Soy Adolfo Fioranelli, estoy con Azucena Contino, mi señora. Gracias, Oscar. Gracias a Vicky. Sobre la exposición de Oscar, excelente las dos, pero sobre la de Oscar, muy veraz. Y para los que éramos más o menos chicos, yo tuve la fortuna de hacer el secundario durante la época de Ilia y recordar todas estas cosas. Pero sobre todo, los que atacaban a Ilia, después los podemos sintetizar en los palcos, en los actos, porque Onganía, militar que lo representaban como ser el profesional, el que estaba en contra de los golpes originalmente, cuando estaban los azules y colorados, no tenía vicepresidente, era una junta. Pero el lugar de vicepresidente lo tenía reservado la Iglesia y la CGT, o sea, con Cayano, Bandor y compañía. Y así todos, o sea, se puede ver todo lo que lo rodeaba. Y también se puede ver lo que era Onganía, porque a Bandor, que lo matan en el 69, en Rioja 1945, sede de la Unión Obrera Metalúrgica, es Onganía el que se lo saca de encima. Entonces, gracias por todo lo que dijiste, ratificando todo y agradeciéndote esta charla tan recordatoria y tan veraz, y agradeciendo sobre todo a Ilia todo lo que hizo por ti. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ver. ¿Quién pide la palabra? Estoy aprendiendo con esto también. En el mientras tanto tengo que pasar ahí una... Tengo que pasar un aviso. Le agradecemos al Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe que haya auspiciado esta charla. Realmente un buen gesto. Y en nombre de Victoria Tejeda, la ex diputada provincial, Victoria, le agradecemos a toda la gente del Comité Provincial. Bueno, a ver, ¿quién es el que me... Julio. Y Fioranelli sí, también. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me pueden escuchar? Sí. Primero que nada, lo felicito a Oscar Muñoz, ha dado un reporte exacto de esos años. Yo soy un hombre mayor y quiero confesarles que en esa época, con 18 años, yo era delegado sindical, muy peronista, muy bandorista, y era uno de los que había dicho que el gobierno de Ilia era un gobierno de una tortuga, que blibli, que bla bla. Es decir, estoy reconociendo que en mi juventud y por mi filiación peronista perseguido, llamémosle entre comillas así, no era el gobierno que nos parecía a los jóvenes, por lo menos trabajadores, iba a arreglar el país. Bueno, pero como todo, uno a los 18 años tira bomba y a los 70 bombero. Entonces, con los años fui aprendiendo y fui estudiando un poco la historia, porque lo que me molestaba hasta hace muy poco era cuándo cambió este país. Porque a mis 18 años, a pesar de todo, había valores morales indiscutibles. Es decir, la maestra era casi un sacerdote, el guarda de tren que no te pescara en el tren colado, el policía de la esquina era un señor que nos cuidaba la vida a todos, y me preocupé durante muchos años en saber, a ver, ¿cuándo cambió este país? Y yo tengo la teoría que a partir de los años 60, después de Ilia, exactamente, después del derrocamiento de Ilia, comenzó este país a cambiarse. Y cuando le digo a mis nietos estas cosas, que no es, yo no digo ni que es mejor ni que es peor, había otra Argentina y otros argentinos. En los valores morales
que tenía la mayoría de esa gente, equivocada políticamente o no, pero había valores morales que se fueron perdiendo con el tiempo a partir del derrocamiento de Ilia. Y con el tiempo me fui a la facultad, acercando un poco más al radicalismo, etcétera, etcétera. Pero lo que quería decir es que todo esto que estamos viendo de corrupciones, de los servicios de inteligencia, de los billones de dólares que uno u otro gobierno se lleva, y lo vemos con una casi naturalidad. Recordemos los más viejos, que somos pocos acá, pero recordemos que se podía hablar de cualquier cosa, menos de corrupción. Es decir, y teníamos políticos para elegir, porque aunque no sean de nuestra línea, que estaba Frondizi, que estaba Allende, que estaba Balbín, es decir, había gente que podíamos tener discrepancias de tipo político, pero no de tipo personal ni de honestidad. Por lo tanto, lo único que quiero decir es que hoy en día valoro más que nunca, y me arrepiento de haber sido joven en esa posición, al doctor Arturo Ilia, rodeado de 8 ministros, y de 8 ministros de primera línea, que a su vez tenían funcionarios de primera línea. Empecemos a pensar los que hemos tenido de ministros nosotros últimamente, y hagámosle una comparación con aquellos. Me dijo hace muy poco el doctor Casella, mira Julio, yo te digo algo, en algún momento este país, hace unos años, durante el gobierno de Alfonsín, tuvo un congreso que vos tenías no menos de 6 diputados de distintos partidos presidenciables. ¿Quién tenemos presidenciable hoy? Así que mi recuerdo, mi arrepentimiento y mi honor a Arturo Ilia. Perdón por el tiempo. No, muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Bueno, ¿quién me pide la palabra? Enrique Ilia. Enrique Ilia, ¿estás ahí? Bueno, yo voy a ser un poco transgresor. Ya que lo tenemos a Hipólito de nuevo, enganchado en la reunión, Hipólito, más allá de las palabras iniciales tuyas, si podés contar una anécdota, algo tuyo, de aquel 28 de junio del 66. Te escuchamos. Habilitate el micrófono, Hipólito. Mientras tanto, por chat, voy a seguir pidiendo la palabra. Sí, yo lo puedo habilitar. Hipólito. Bueno, se cayó la comunicación con Hipólito. ¿Quién quiere hablar? Por favor. Alejandro Toguchi, vos me habías dicho ayer. Está acá. Hola, ¿qué tal? No, solo te agradezco la invitación, quería escuchar nada más por ahora, gracias. Ok, gracias, acá. Te pidió Julio y te pidió Gustavo. Perfecto. Julio Loresini y Gustavo Grisco. Vamos con Julio Loresini, por favor. También Fioranelli te pidió, veo acá en el chat. Gracias, Ignacio. Vamos con Julio. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, felicitarlo a Oscar por la charla, bueno, tan ilustrativa y un poco la pregunta iría, ¿cómo ve al partido en cuanto a la posibilidad de rescate
de las líneas así de las políticas que llevó adelante Ilia, como para ir articulando un programa para lo que se viene, tomar algunas cuestiones, y si el partido realmente está en una tarea de ese tipo, de profundizar la idea, los programas, y tratar de rescatar eso que, por lo que escuchábamos recién y lo que, bueno, se sabe, muchas de las políticas que llevó adelante el radicalismo a través del gobierno de Ilia, bueno, tienen una proyección y una permanencia, porque en definitiva trató de abordar una serie de problemas que no tuvieron solución en Argentina, y tal vez el último intento serio y coherente de resolverlo fue el de Alfonsín, y a partir de allí tampoco hubo una profundización en cuanto a políticas que tengan la permanencia necesaria y la consistencia para ir resolviendo estos problemas que tenemos y que recurrentemente nos llevan a crisis, bueno, que todos sabemos cuál es el escenario en que vivimos, ¿cierto? Contesto, Claudio. Sí, por favor. Yo creo que estamos en un momento dramático, difícil, pero la crisis, como siempre, da mucha oportunidad, ¿no? Yo creo que el radicalismo tiene claro el tema de la democracia, el respeto al rival, la convivencia democrática, la tolerancia, el Estado de Derecho, la república, eso lo tiene claro. En cuanto a los principios sociales, me parece que hay muchos sectores que se han olvidado de eso. Lo veo con gran preocupación a sectores que repiten los argumentos históricos de los conservadores liberales, que fueron siempre nuestros adversarios, que son los que conspiraron contra Ilia, contra Alfonsín, contra Irigoyen, y que ellos tienen razón en una cosa, que es que las mismas herramientas que se usaron en los años 60 no se pueden usar en el año 2020, eso es verdad. Pero el tema es que los valores sí deben ser los mismos. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando veo a radicales que dicen que hay que terminar con la defensa del trabajo, con las convenciones colectivas, con la protección social, que las jubilaciones ya no pueden ser así. Me preocupa enormemente. Me parece que se han olvidado, que yo creo que esto es una consecuencia de los cambios que hay en el mundo. Me parece que este es un problema muy serio. Yo creo que estuvo bien. A ver, yo digo lo siguiente. Para mí, personalmente, sé que hay amigos que están escuchando que no coinciden, pero voy a hacer un análisis de los últimos 5 años. Yo estuve a favor de Gualeguaychú. Creía que había un riesgo para la democracia con el gobierno. Estuve a favor de Gualeguaychú. Pero no de cómo se hizo el gobierno, digamos. No se hizo una coalición, se le dio carta blanca a otro partido a hacer lo que quisiera. Eso ya me parece que fue un grave error, y entonces el radicalismo se cayó la boca, no llevó su postura, no hizo sentir su voz. El último candidato radical a la presidencia de la República fue en el año 2011. Y el último candidato, para decir algo más, el último candidato radical a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que es donde vive casi el 40% de los votantes, fue en el año 2009. Es decir, que la provincia de Buenos Aires no escucha la postura radical desde el 2009, y en general en Nación no ha habido una voz radical escuchándose fuerte desde la campaña del 2011. Y como el radicalismo no tuvo voz en los últimos 4 años del gobierno de Cambiemos, la gente se olvida de cuál es la postura radical. Y creo que algunos radicales por error, otros porque se distrajeron, otros por convicción incluso, algunos por conveniencia, están repitiendo el discurso de los que fueron nuestros socios, que me parece que es un discurso que tiene ya cada vez menos que ver con el discurso del radicalismo. El radicalismo va a tener que continuar en una coalición, porque es evidente que estamos viviendo en el mundo tiempo de coaliciones, pero la coalición tiene que tener, junto con la idea de la república, la idea de la igualdad social,
Y si no tiene la idea de la igualdad social, no tiene la idea de la república y no tiene la idea de la independencia nacional, entonces no es algo que pueda servir para una coalición en la que nosotros podamos estar cómodos. Nosotros tenemos un problema. El peronismo no respeta en general a la república, pero sí se preocupa por los más desposeídos, por eso lo votan. La derecha conservadora respeta más a la república, pero no no tiene una idea de igualdad. Y el último proyecto que sumó la igualdad a la república y a la independencia nacional fue el de Alfonsín. Desde entonces me parece que estamos con un problema. No sé, Julio, si con esto más o menos puedo contestar lo que yo veo, ¿no? Bueno, a ver, Miriam Talamones estaba por ahí, que pedía la palabra. Miriam. Miriam. Sí, aquí estoy, Claudio. Bueno, ¿Cómo estás? A todos, gracias por la invitación. Escuchando y aprendiendo todos los días muchas más cosas, ¿no es cierto? Pero realmente lo que sucede en estos momentos, que yo también lo sigo a Miguel Ponce muchísimo, es que hay radicales que no sé si son radicales. Es un problema también generacional. Yo la escuchaba a Vicky y me encantó. Y tenemos muchos radicales jóvenes que militan y que actúan de esa manera, pero tenemos también radicales que solamente aparecen cuando hay que armar una lista. Entonces, eso también es lo preocupante, que aquí se terminó la militancia. Se terminó ese ir de casa en casa, en el barrio, de charlar con la gente. No, lo que acá veo yo es como que cerraron los comités, le ponen el candadito y está cerrado. Por suerte acá está Sebastián de la localidad de Álvarez, que este año pudieron abrirlo y ahí estamos trabajando, pero también estuvo unos cuantos años cerrado. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es docencia de militancia. Porque el que llega como para cobrar algo, tener unos pesitos y dice, total, voy a vivir de la política. Y realmente no se vive de la política. Y me hago cargo de lo que digo por lo que a mí me pasa, ¿no? Yo era gerente de una droguería y realmente políticamente no me fue mejor que con la droguería. Entonces, lo hago por convicciones. Y yo siempre digo, la razón de mis convicciones fue Arturo Illia. Yo tenía 10, 11 años cuando pasó lo que pasó, por eso lo digo. No sé si estoy errada, pero me parece que lo que necesitamos es militancia, necesitamos jóvenes adentro de los comités con una conducción donde haga historia de lo que fue el radicalismo, como escuchar ahora a Oscar, como a Hipólito Solari Irigoyen, escuchar de los más grandes, porque somos parte también, las personas mayores somos parte de este radicalismo, del que fue, del que es y del que será. Bueno, eso es lo que yo quería, digamos, decir hoy. Sé que hay muchos radicales jóvenes que trabajan, como Facundo, Victoria, Cacu, que lo tenemos en Santa Fe como diputado con 35 años, tenemos un chico de 30, 31 años en Venado Tuerto como intendente, que nunca me voy a olvidar que venía a tomar mate a mi casa porque quería aprender y quería escuchar. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos jóvenes que se involucren, que sepan de nuestra historia, que sepan qué hicieron y formar nuevos dirigentes como Arturo Illia y como Raúl Alfonsín y como todos los que fueron nuestros antepasados. No sé, eso es lo que yo pienso hoy. Muchas gracias, Claudio. Gustavo Greenham pedía la palabra. Hola, Gustavo. Hola, Claudio, un abrazo grande para vos, un abrazo para todos y mi saludo y abrazo particular al querido Oscarcito. Yo le pediría a Oscar
simplemente una breve reflexión complementaria a lo que ya mencionó sobre política exterior de don Arturo. En particular, diría yo, hacer hincapié en aquella gesta que entiendo yo fue la Carta de Altagracia, que inauguró de alguna manera a través de Argentina el diálogo sur-norte. Tuvo en concreto expresión institucional en la primera UNCTAD del año 64, en la conformación del diálogo sur-norte en aquella ocasión, en particular en relación a la negociación comercial de productos básicos, y fue la base a partir de la cual Naciones Unidas después desarrolló lo que hoy se conoce y completamente tergiversado respecto de aquello, el Grupo de los 77. Eso fue claramente una política de inserción internacional, de reivindicación de multilateralismo, de visión estratégica del mundo que se venía, y la desarrolló un hombre que venía quizás de aquellas huestes, se podría decir, con el mayor de los respetos históricos y a su figura señera, de los espacios quizás un poco más conservadores del partido, como era don Miguel Zabal Ortiz. O sea, había un partido con línea ideológica, con línea doctrinaria, más allá de sus matices, y ciertamente con capacidad de entender el mundo de entonces. Todo lo contrario de lo que efectivamente luego la propaganda fascista de los medios de comunicación vinculados al ejército y en particular a los sectores azules promovió de la figura de don Arturo. Y como si eso no fuera solamente un hito de perspectiva, la política exterior de aquel gobierno llevó a la resolución 2065 de Malvinas en Naciones Unidas, que ha sido desde entonces el único eje contundente, más allá de las idas y venidas y pendulares de la política nacional en esta materia, el único eje contundente de sostenimiento de la posición argentina hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo te pediría, Oscar, reflexión sobre estos dos puntos para no extenderlo en tantos otros, sería casi imposible poder abarcarlos todos en tiempos prácticos, respecto de la política exterior y en particular en la visión de su vigencia hoy. Lo que me lleva a una última reflexión y que pretende enganchar con la pregunta de Julio Genesini y con tu respuesta posterior, y es ¿por qué hoy no tenemos esa misma capacidad de formulación? Bueno, el por qué ya hablaste, quizás no es la pregunta, sino cómo podríamos hacer para poder restablecer esa capacidad de formulación, siendo que, sin ánimo de comparaciones ninguna intergeneracionales, creo yo, con toda honestidad intelectual, que tenemos potencialmente esa capacidad en torno al partido, adentro o afuera, pero en torno al partido, y que sin embargo no hacemos nada, no hay ninguna concentración de interés político, de acción política, respecto de poder reunir nuevamente esa capacidad de formulación propositiva hacia la ciudadanía. Quizás sea la crisis doctrinaria que atravesamos, que es un obstáculo a salvar primero, claramente, para poder darle línea luego a cualquier pensamiento, pero creo que además hay como una suerte de desdén, de abandono, de, digamos, incapacidad de poder ir a reclutar filiación política allí donde siempre la reclutamos, y especialmente en el trabajo universitario que el partido ha descuidado tanto, y de la cual Victoria acá es un ejemplo que realmente me contradice, un ejemplo notable que me contradice, pero que digamos que sistemáticamente sigue siendo una falencia cada vez más grande. Así que te pido, Oscar, un par de reflexiones sobre estos dos puntos. Gracias. Gracias, Gustavo. Tendríamos que hacer otra charla para esos temas. Yo creo que el tema de la visión internacional en Altagracia, el hallazgo del multilateralismo como fue siempre la idea argentina, tratando de alejarse de las presiones de los grandes potencias, lo has definido vos y yo no tengo nada mejor que decir que lo que vos dijiste, que comparto totalmente y que evidenciaba, como vos bien decís, una visión del mundo moderna para esa época. Lo voy a vincular con la falta de modernidad que tenemos hoy. El mundo cambió, no nos gustan muchos de los cambios y queremos que vuelva a ser como en el 83, como gritan los muchachos. Y no va a ser otra vez como en el 83, porque cambió definitivamente el mundo, como cambia siempre. Entonces, pretender que la Argentina sea la de los 80, la de antes de Menem, digamos, con grandes empresas públicas,
con poca desocupación estructural, casi irrisoria, con gente que venía trabajando en blanco en su mayor parte, salvo en algunas pocas actividades, con una protección social ampliada. Todo eso desapareció. Para volver a construirlo es una tarea, no es un hecho. Yo creo que lo que pasó en el mundo fue el cambio extraordinario que se produce en el año 89, cuando desaparece ese mundo bipolar, en el cual nosotros sabíamos cómo eran las cosas, y sabíamos que los países más débiles tenían que no incorporarse ni alinearse con ninguno. La Argentina siempre lo supo, incluso en la mayoría de los gobiernos conservadores trató de no alinearse definitivamente. De hecho, los conservadores se opusieron al panamericanismo norteamericano desde su primera reunión en el siglo XIX con dos figuras como Quintana y Sáenz Peña, que van a ser presidentes de Argentina y que no hacen caso de los planteos de Estados Unidos, defendiendo la independencia nacional. Pero creo que ese mundo que se murió y llegó un mundo unipolar, hegemonizado por el capital financiero, que estableció, como Gustavo sabe mucho mejor que yo, y sería bueno que él lo explique, pero es un tema larguísimo, digamos, que es que los bancos centrales empezaron a perder potencia frente a esos enormes masas de capital que se movían de un lado a otro, de todos lados, una ofensiva ideológica extraordinaria del neoconservatismo de los años 80, con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan y con un montón de think tanks, y muchos, como nosotros, muchos partidos que querían la reforma social y defender en el mundo, digo, no aquí, en el mundo, es un fenómeno mundial, perdieron la confianza. Y entonces nosotros vemos que muchos partidos socialdemócratas del mundo, que tenían una posición bastante parecida a la nuestra, claudicaron y dijeron, no hay más nada que hacer. Un ejemplo de eso fue Tony Blair, el más notable, digamos. No hay más nada que hacer, el mundo financiero se quedó con todo, la producción, los jubilados, los salarios, bueno, hagamos lo que podamos. Capitularon. Y ese es el motivo muy oculto, lamentablemente para mí en el conocimiento nuestro, de por qué las derechas avanzaron en Europa y en el mundo. El avance del voto a Trump, el avance del voto al Frente Nacional en Francia, el avance del voto en Vox ahora en España, los sectores fascistas en Grecia, los grupos ultra y xenófobos en toda Europa, o Bolsonaro, ¿qué expresan? Expresan que un sector pobre, complicado de las sociedades modernas, se siente abandonado por sus fuerzas que los representaban. Y entonces eso produjo el colapso. Y muchas de las fuerzas que representaban el progreso social han capitulado, y el discurso de los grupos nacionalistas autoritarios no son votados sobre todo por ser autoritarios, son votados porque acusan a los grupos socialdemócratas de haberse rendido ante el gran capital. Entonces tratan de defender a los sectores más humildes, haciendo toda una discusión sobre que no puede ser que los financistas ganen tanto. Por eso perdió Hillary Clinton en Estados Unidos. Por eso Bolsonaro. Por eso el Frente Nacional y las derechas en el mundo. Y aquí, lo mismo. Hay muchos amigos con los que hemos compartido luchas y discusiones y campañas, que creen que la derecha ha triunfado definitivamente. Y eso va a producir la aparición de nuevas fuerzas políticas, en un sistema que nosotros, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, que está en la pregunta, en la reflexión que hizo Julio Genesini, además de la de Gustavo Ori, que está en la duda, en la cabeza de todos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer las banderas de siempre con las herramientas de hoy. Cuando Ilia gobernaba, había 4 canales de televisión, uno en Rosario, 3 o 4 en la capital. Las radios eran todas mini empresas pyme, no había cable, no había internet, no había Gmail, no había nada de lo que es hoy, no había redes
Entonces, en ese marco de una sociedad nueva, donde la flexibilidad existe en todas partes, hay que ver cuáles son, descubrir cuáles son los nuevos secretos, ver a quién queremos representar. La primera pregunta para un partido político es, queremos tomar el poder, muy bien, ¿para representar a quiénes? Y creo que esa pregunta no está clara hoy. ¿Queremos representar a los sectores más dinámicos como representamos en algún momento en el año 83? Yo voy a hacer una reflexión no sobre el 63, 83, más cercano. Los sectores más dinámicos de la sociedad argentina, culturalmente, económicamente, la juventud obrera, todos los sectores juveniles apostaron por Alfonsín. Entonces, la recuperación de esos sectores, ¿cómo se hace? Escuchando las demandas de esos sectores, interpretándolas y dándoles un camino de adhesión, de militancia y de escucha. Me parece que hay que escuchar a los jóvenes. Uno de los problemas que tuvo Ilia fue que tenía pocos jóvenes. El único congreso de juventud radical que se hace muy pocas semanas antes de la asunción de Ilia, junta menos de 100 radicales de todo el país, de juventud. Estaba muy débil en materia juvenil, y eso yo creo que fue una cosa que se arrastró durante el gobierno, y que justamente se va a solucionar 2 años después, cuando aparece la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, que se expande y va a ser la base del triunfo del 83. 15 años llegó la formación de una juventud radical a eso. La juventud es clave. Entender la ciudad que viene es clave. Entender a quiénes representamos y a quiénes vamos a jorobar. Porque hay algunos radicales que creo que no quieren jorobar a nadie que sea poderoso. La ley de medicamentos, todo el mundo la recuerda, pero ustedes saben la presión extraordinaria que soportó el gobierno de Ilia, de los gobiernos de todos los países que producían medicamentos, de los laboratorios externos, aparte de los de acá. A tal punto que algunos creen que fue una de las razones del golpe de Estado. Yo creo que hay que saber a quién representar y quién va a pagar la crisis. Porque la derecha que dice, la Argentina vivió de fiesta. ¿Qué vos me decís que un tipo que recibe un plan de 8.000 pesos vive en fiesta? No sé, ¿quién podrá vivir de fiesta con 8.000 o 15.000 o 20.000 pesos? Pero yo puedo asegurar que no. Es decir, la fiesta es reconstruir cuál va a ser la alianza social, qué sectores vamos a defender, cuáles van a ser las exportaciones de la Argentina. ¿Vamos a seguir exportando grano a granel o queremos tener industrias de punta? ¿Cuáles son? ¿A cuáles vamos a mejorar? Me parece que esa pregunta no nos la estamos haciendo. ¿A quién representamos? Tampoco nos estamos haciendo. ¿A quiénes queremos darle fuerza? Tampoco lo estamos haciendo. Así que yo creo que la pregunta de Gustavo en realidad es una gran reflexión válida para todos nosotros de la necesidad de reconstruir una organización política, que yo creo, y esto sí, que el radicalismo siempre funcionó cuando tuvo agrupaciones internas, corrientes internas. Uno gobernaba el partido, el otro esperaba. Si le iba a entregar al partido, el otro se incorporaba al gobierno. Y si le iba mal, había una opción de reemplazo. Al no haber corrientes internas, cada uno hace lo que puede para salvar desde su provincia hasta su intendencia o su conchavo. Y eso no conduce a nada, digamos. Entonces, para reconstruir un partido con vocación, también la gente tiene que sentir que le sirve para algo, aparte de todo. Es la búsqueda del poder, con qué aliados, con qué sectores sociales, con qué ideas, y a quienes, digamos, sacar la plata para que se financiar todo lo que queremos. No sé, Gustavo, si esta reflexión de tu reflexión más o menos te llena. Por supuesto que sí, Oscar, te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Oscar. Marcelo Macchianati, vos pediste la palabra. No la pedí, pero bueno, aprovecho para saludar y felicitar a todos. Me parece que hay gente pidiéndola, pero yo no. Me parece que está Sebey pidiendo la palabra. Está Sebey por ahí, lo había perdido.
bueno, se desconectó y no se puede conectar y lamenta no poder acompañarnos, pero bueno, le mando un saludo y me diga lo que muy Escucho muy bajo. Sí. ¿Se escucha? Daniel Tonelli está pidiendo la palabra, Claudio. Daniel Tonelli, vamos con Daniel Tonelli. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Claudio, por la palabra, Miriam, por estar atenta. Bueno, yo lo que realmente celebro muchísimo este encuentro virtual, porque a partir de lo que es la memoria de la gestión de Arturo Illia y lo que vengo escuchando de cada uno de los panelistas que intervinieron, realmente terminamos con la reflexión actual. Yo he ido muchísimo a reuniones de comité departamental y demás, bueno, porque estamos en la zona de Rosario, donde realmente nos reuníamos homenajeando a muchas figuras de nuestro partido, pero que no terminábamos concluyendo sobre lo que teníamos que hacer en adelante. Yo escuchando lo que decía Oscar recientemente, con las otras reflexiones que los antecedieron también, creo que estamos yendo a la cuestión, al hueso. Como decía Miriam, la necesidad de lograr una militancia más comprometida y con dirigencia más jugada en cuanto a plantear claramente cuál es la posición, a quiénes representamos, qué intereses llevamos. A mí me duele mucho los últimos 4 años nacionales donde estuvimos muy silenciados. Realmente no se puede ser acompañante de un gobierno asumiendo los costos sin haber participado en forma concreta. Creo que en la provincia de Santa Fe se nos dio la posibilidad también de participar, donde hubo mayor peso, digamos. Nosotros estuvimos representados por Maximiliano Puyaro aquí en Santa Fe, desde uno de los ministerios, hoy diputado y jefe de bloque de diputados de nuestra provincia, donde realmente se vislumbra una clara, digamos, posición hacia una renovación del gobierno provincial, pero donde la UCR sea líder, realmente disputar el liderazgo dentro de un frente que estará conformado, creo yo, por los integrantes del Frente Progresista, y ojalá podamos sumar al resto de los partidos para hacer una opción verdadera contra el oficialismo, ¿no?, actual. Terminamos en una reflexión concreta. Yo eso lo celebro. Yo he escuchado a Miguel Ponce cuando habló Casella y demás. Creo que siempre terminamos dando vueltas en esta necesidad de tener dirigencia más comprometida para poder lograr recuperar el protagonismo y el gobierno. Creo que estas reuniones así, con esta tónica, son altamente positivos para todos y realmente también le da la posibilidad de presentarse a jóvenes como ha sido Victoria, Genesini, y bueno, y todo el resto. No voy a mencionar a todos, Vicky Tejeda y demás, pero evidentemente esto es muy saludable. Solo quería decir eso, Claudio, y felicitarte también por la organización de este evento. Y saludos a todos y todas. Gracias, gracias. Lo volvemos a tener a Carlos Sebey. Querido Sebey, vamos. Dale al micrófono, rata. Yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? No. No se escucha. No se escucha. La rata tiene que darle él. Fíjate vos desde ahí, Claudio, si no le podés dar. Lo tiene habilitado. Acá está habilitado. Ahora sí, ¿se me escucha? Vamos. Sí, ahora sí. Bueno, ¿Cómo te va? Saludos a todos y a todas, sin todes.
Y lo primero que quiero decirles es que comparto el análisis de la respuesta que el querido amigo Oscar le ha hecho al querido amigo Grispul, y quiero agregar esto. Me parece que para dar un paso adelante deberíamos encontrar algunos ejes que permitan dividir aguas en el buen sentido para ver quiénes estamos comprometidos con esa idea de la justicia social que subyace en todo el análisis de Oscar. Y para eso yo quiero aportar un recuerdo a los convencionales nacionales de Renovación y Cambio del 72 de la provincia de Buenos Aires, que presentaron un trabajo a la Convención Nacional de aquellos años, aún a sabiendas de que las elecciones del 73 no nos iban a dar ganadores, esto está claro, ¿no? Todos sabíamos que volvía el peronismo y que volvía después el general, como efectivamente ocurrió. Y sin embargo, el radicalismo puso el cuerpo a una sabienda que esos sectores políticos con los que son nuestros adversarios iban a triunfar. Los convencionales nacionales de aquellos años presentaron un documento que dice, que tiene una frase que me sigue golpeteando la cabeza, porque en realidad estamos igual que en el 72. El sistema educativo argentino repite las desigualdades de origen. Si las desigualdades de origen han empeorado en la Argentina, como efectivamente han empeorado, el radicalismo debería ser el partido de la movilidad social ascendente, no de la movilidad social a secas. ¿Por qué? La movilidad social a secas legaliza las políticas ficticias de garantizar igualdad de oportunidades. Y yo creo que lo que hay que hacer es garantizar igualdad de posibilidades, es decir, que todos tengan la posibilidad de llegar lo más lejos posible en la vida. Y con relación a alguna de las reflexiones de Oscar, cuando los radicales dejamos de saber cómo votaban nuestros vecinos de la vuelta de casa, es porque dejamos de representar sus intereses sociales. Y yo aprendí en la universidad, ya por los 70, que lo que hay que hacer es definir cuáles son las reivindicaciones específicas de los sectores sociales que uno quiere representar. Y creo que la pandemia nos genera una oportunidad, porque más de una parte de la vieja clase media está quedando colgada del pincel o se está cayendo del árbol, y hay que hacer un esfuerzo militante en la dirección de recuperarlos a partir de esas reivindicaciones específicas. Y la otra cosa que me parece muy importante es que no nos dejemos tentar con el teletrabajo, porque el teletrabajo es para los que tenemos determinadas ventajas comparativas que no las tiene la totalidad del país. De 10 pibes en Tucumán de centro, solo 7 tienen internet en su casa, 3 no tienen. Así que el tercio que consolida los modelos políticos demagógicos sigue existiendo, con lo que en realidad, si nosotros no pensamos estas cosas, al mismo tiempo que debatimos qué hacemos con el partido y lo ponemos como eje divisorio para definir los contenidos programáticos, ¿cuánto hace que no hay una convención nacional que discuta una plataforma? ¿Por qué no se discuten las plataformas? Porque nos ganó el tacticaje, nos ganó la ventaja comparativa de quienes pueden llegar y quienes no pueden llegar a sentarse en algún lugar. Entonces me parece que por ahí pasa un poco la cuestión. Quiero saludar a todos y a todas y agradecer el espacio. Bueno, gracias, Carlitos. Miriam. Hola, ¿yo? Miriam. Aquí hay otra Miriam. A ver. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo tengo un gran interrogante que, bueno, me gustaría saber si alguien puede aclararme algo, y es, ¿qué nos pasó en el radicalismo que desde Alfonsín no logramos que surja ningún otro líder de la talla de Alfonsín, de Ilia, de Balbín? O sea, 37 años sin que surja un líder que aglomere las inquietudes de todos los radicales. ¿Alguien me puede explicar qué pudo haber sucedido con nuestro partido, que no tenemos un líder?
Qué pregunta. Qué pregunta, ¿no? Bueno, por eso es mi gran interrogante. Yo lo aclaré. Yo lo aclaré desde el paso. El que tenga la respuesta, a ver, que levante la mano. Pero no sé si alguien coincide conmigo, no coincide, pero bueno. Se ve y va a responder. Vamos, Tocaya, voy a responder. Tocaya coincido totalmente. Tocaya coincido totalmente. Gracias, Tocaya, gracias, Miriam. Pero tiene que ver con la militancia también. A ver, Tiene que ver también con la militancia. Y eso también nos pasa a nivel local. Yo soy del distrito Leandro N. Alem. Y desde el 99, que llevamos a un intendente que entró por el radicalismo, y en el 2003 se hizo acá, nunca más logramos formar un líder con peso, con fuerza. Y cuando en el 99, en el 2000 y pico, juntábamos 100 personas en el comité, a partir del 2003-2004 pasamos a juntar 30, con mucha suerte. El ¿Puedo dar radical un ejemplo? se borró. Yo puedo dar un ejemplo. General López es un departamento donde realmente el radicalismo tiene hoy dos líderes, que son el senador Lisandro Enrico y el diputado provincial Maximiliano Puyaro. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Tuvimos nuestras internas, pues sí las hubo. Hasta que se dieron cuenta, y son jóvenes los dos, 44 o 45 años de promedio. Pero se dieron cuenta que las internas no los llevaban a ningún lado. Entonces hay un acuerdo departamental en General López, donde gracias a Dios en el último año que tuvimos de gestión, y que me lo desmienta Julio Genesini, que está presente, que más allá que nuestros socios sean socialismo y que algunos renieguen de ellos, nosotros tuvimos una participación espectacular dentro del gobierno. Entonces hubo radicales que ponía a lo mejor Enrico y radicales de la mano de Puyaro. Entonces digo, mientras nosotros no entendamos de que podemos llegar y podemos llevar... Estos jóvenes, yo digo, son un ejemplo y lo doy en todos lados, y ahí también que me lo desmienta, que está el presidente de la Unión Cívica Radical de Álvarez. Mientras nosotros no entendamos eso, de que podemos llegar de la mano de otro radical, obvio que van a querer hacer en algún momento, uno va a querer ser gobernador, el otro también, pero bueno, se tendrán que poner de acuerdo las cabezas y dejar de mirarse los ombligos, yo digo siempre, para poder tener. Pero tenemos que llegar a esos acuerdos. Nosotros, dentro del partido, para después asociarnos a otros, si es que necesitamos, porque solo no vamos a poder llegar, pero la cabeza quizás logremos dentro de un tiempo que sea la nuestra, la del radicalismo. Y no que si se unen con el PRO, sea el PRO. Nosotros sí tuvimos tres gobernadores y los tres socialistas, pero porque tampoco teníamos quizás una persona de que cerrara para todo el radicalismo. Tenemos que empezar a pensar en eso, en que los que vienen transitando y vienen trabajando, como esos dos nombres que yo dije, ir pensando en quién puede gobernar la provincia, quién puede... A mí me parece que esas son las cuestiones, y doy este ejemplo, me hago cargo de lo que digo, porque he convivido con los dos dentro del Departamento General López, trabajando, siendo presidenta del partido de Venado, siendo convencional nacional, que estuve en Gualeguaychú, o sea, llevando todo el tema del foro de mujeres al departamento, o sea, hay que trabajarlo. Y nosotros somos, nosotros mismos, digo nosotras y nosotros, tenemos que plantearnos también todo eso. Y la militancia. La militancia es primordial. Tener sentimiento al radicalismo. Hay gente que no lo siente, no lo vive, no sé. A mí me parece que eso es lo que también necesitamos. Muchos adoran a Dios. Nosotros en este caso lo damos nuestro partido, pero hay gente que viene al partido para poder ser alguien. No es que lo hace por convicción de
de todo lo que nosotros estuvimos hablando hasta recién. Bueno, nada más, no hablo más porque Listo. si no estoy toda la tarde. Gracias, Miriam. Tengo a 4 personas que piden la palabra. Y por la cuestión del horario, se termina la transmisión y también lo quiero liberar a Oscar Muñoz, que estamos desde las 6 de la tarde. Carlos Sebey. Sí, muy breve. A mí la palabra liderazgo me hace ruido, mucho ruido, porque en realidad si debemos depender de un liderazgo no vamos a salir de la situación del partido. Porque no hay nadie hoy que esté en condiciones de jugar el papel que jugaron en un binomio que resultó casi un cuadrado perfecto, la coordinadora y don Raúl. Y no hay que olvidarse que don Ricardo Balbín se formó al lado de don Hipólito. Es decir, hay tiempos históricos que indican que es posible que un liderazgo, y yo recuerdo al Chacho Jarolaski hablando del liderazgo democrático de Alfonsín. Y Oscarcito Muñoz no me va a dejar mentir. Yo tengo una lectura crítica de don Raúl en materia del partido, no así en materia de la Argentina. Es decir, yo creo que don Raúl ha sido muy importante para la historia de Argentina, pero que el radicalismo de hoy tiene mucho que ver con los modos de funcionamiento político del partido del 83 en adelante. Sí, Raúl fue parte de la historia, hay que decirlo. Entonces, si nosotros no asumimos esto, el liderazgo con plataforma, el liderazgo con conducta, el liderazgo es una construcción social además. Es decir, Alfonsín fue candidato a presidente por fuera del partido y condujo el partido después. Convalidó su discurso en la realidad. Yo recuerdo haberlo escuchado en Curuzú Cuatiá para 30 personas. Estaba haciendo la colimba en aquella época. Obviamente pelao y a escondidas. Pero en realidad habló en el 73, 74, cuando yo estaba haciendo la colimba en Curuzú, para 30 personas en la cancha de básquet semivacía del Club Curuzú Cuatiá. Entonces, es decir, es un proceso de acumulación que lleva mucho tiempo, y lo dijo Oscarcito con la formación de la juventud, 15 años, desde el golpe del 66 a los 70. Entonces, me parece que no hay liderazgo mágico. El liderazgo en mágico estamos complicados, porque nos llevan de la nariz y entonces no hay construcción doctrinaria. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra Gustavo Grifo, que pidió la palabra también. Dale, Gustavo. ¿No? Ah, bueno, entonces Daniel Lago. Julio Genesini. Daniel Lago y después Julio Genesini. Daniel Lago y después Genesini. Vamos un poco en función de lo que decía Miriam, pero creo que se ve y acierta con la idea que quería expresar, en el sentido de que, bueno, que el liderazgo no va a surgir, digamos, si no hay grupos que generen debate, que generen ideas. Cuando empiezan a surgir el liderazgo, bueno, Renovación y Cambio, Alfonsín, bueno, había una interpelación dentro del radicalismo, ¿por qué no lo pudimos defender a Ilia? Se decía la necesidad de organizarnos distintos, surge la coordinadora, bueno, había todo un campo fértil para que surja un liderazgo progresista y transformador. Creo que nosotros tenemos que entender eso, que tenemos que juntarnos, generar grupos de ideas, debatir, militar, y dentro de ese contexto van a ir surgiendo los liderazgos y van a tener en qué apoyarse, pero por generaciones espontáneas, a lo sumo tendremos algún elector, pero no va a ser un líder político, porque un líder político se va a tener que asentar en gente que tenga ideas, que tenga principios, que tenga coherencia, y eso es lo que tenemos que ir generando el partido, y creo que hemos perdido en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, coincidimos, Julio, coincidimos una vez más en la militancia. Daniel Lagos, a ver si... Sí, ¿me escuchan? Sí, con todo. ¿Me escuchan? Bien, muy bien.
Ok, bueno, buenas noches. Muchas gracias por dejarme participar. Un gran abrazo, Oscarcito, viejo amigo y compañero y colega. Yo no soy radical, no lo era en el momento de la asunción de Ilia. Prefiero brevemente, como esto es una conmemoración sobre ese líder histórico, no solamente los radicales, me permito decirles, hablar desde ese lugar. Yo tenía 15 años cuando asumió Ilia y era militante de la Federación Juvenil Comunista. Me acuerdo perfectamente de su gobierno. Fue un gobierno progresista, un gobierno que trató por todos los medios, de salir adelante. Tenía corrientes internas, Ilia, que le jugaban en contra. Yo les puedo contar anécdotas, miles, pero digamos, básicamente lo que quiero decir es que se hizo una gran campaña, no solamente de la política, del gremialismo, de la iglesia, sino también de revistas como Primera Plana, confirmado, algo dijo muy bien Oscar, hay libros sobre esto que transcriben las cosas que decían personajes como Jacobo Timerman, Mariano Grondona y demás. Fue una lucha muy grande que dio él. Había un general que se llamaba Rauch, un general que se llamaba Enrique Rauch, un hombre de la caballería, que dijo de Ilia, no sé si lo saben ustedes, como médico fue la típica figura del facultativo de un pueblo provinciano lleno de prendas morales y materiales, pero sin nada de esas condiciones tan necesarias en un momento trascendental para el país. Dijo este señor, que era un golpista, un facho, que fue uno de los que le hizo la vida imposible. Es cierto, Ilia un par de veces, me consta, una vez lo vi que fue con Palmero a sentarse en un banco de la Plaza de Mayo, pero de ahí a decir que no hacía nada, que era una tortuga, en fin, no quiero abundar en esto que seguramente ustedes conocen más que yo. Desde otro lugar, desde mi juventud, desde otro partido, de otra organización, yo les puedo decir que era un hombre democrático que quiso hacer grandes cosas, que no tuvo suerte, tuvo fuerzas muy importantes en la Argentina que se lo impidieron. Y debo decir también, mencionaba algo Oscarcito, yo estuve la noche que se produjo el golpe con un grupo de compañeros de militancia que militábamos en barrio, no dormimos esa noche. Primero y principal, a diferencia del Partido Comunista, y esto lo quiero decir claramente, el Partido Comunista firmó una declaración, la declaración del 1 de mayo de la CGT de 1966, que les invito a buscarla y vean que fue un llamado al golpe de Estado. El viejo Partido Comunista prosoviético, comunista, como quiera llamarlo, también ahí fue golpista. La mayoría de los jóvenes, que después nos fuimos de ese partido, por supuesto, por eso y otros motivos, apoyó con la firma de Vicente Marici al lado de la firma de Augusto Bandor esa declaración del 1 de mayo de 1966. Nosotros, los jóvenes, un poco alocadamente, con un mimeógrafo de los viejos, sacamos volantes y fuimos, como decíamos nosotros, a las empresas de concentración del barrio, a tirar a las 5 o 6 de la mañana volantes en contra del golpe de Estado. Y debo decirles que la noche del golpe, discúlpenme, pero esto yo creo que varios de ustedes lo saben, eran muy pocos los radicales que estaban en la vereda de la Casa de Gobierno, y yo recuerdo a un joven, yo era muy joven, él era mayor que yo, me refiero a Sebastián Soler. Me acuerdo perfectamente que el tipo que más se peleaba con la policía era Sebastián Soler. En fin, no quiero abundar, han hablado todos ustedes, simplemente disculpen si digo alguna cosa que no esté de acuerdo con lo que ustedes piensan, simplemente es una visión desde afuera, desde otro lugar. Otro gran tipo fue Perete, que vivía en un hotel de Callao al 200,
cuando había algún problema que caía alguno preso, lo íbamos a ver a Perete, y Perete levantaba el teléfono, lo llamaba a Juan Palmero y le pedía por la libertad de los presos. Pero eso son anécdotas aparte que ahora uno puede sonreírse. Quiero decir, desde mi lugar, tengo un gran recuerdo de Arturo Ilia, nada más y muchísimas gracias. Bueno, qué interesantísimo comentario, Daniel, te agradecemos, y te agradecemos desde la Fundación Ilia de Rosario, estas palabras y que te hayas enganchado en esta reunión. Lo tenemos que liberar a Oscar Muiño. Yo les agradezco en nombre de la Fundación Ilia de Rosario a todos por esta reunión. Ojalá que intentaremos volver a hacer una reunión como esta, intentaremos de que no haya interferencia en estas comunicaciones, pero bueno, el hoy de la Argentina nos está llevando a lo mejor a, por un tiempo, de esta manera. Gracias a Carlos Vila, en mi persona, agradecer a Carlos Vila, a Sergio Ibaldi, a mi hijo Ramiro, a Vicky Tejeda, a Vecini y por supuesto a Oscar Muñoz. Ustedes ahora pueden abrir y se saluden. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. No, por favor. Por todo, a todos. Abrazos. Gracias. 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 Aquí, ahí. No, ya está. Abrazo, Oscarcito. Gracias, Claudio. Gracias, saludos por a favor. todos. Un gusto este domingo. Un placer. Gracias. Por otro domingo más radical. Muchas gracias. Vamos, Miriam. Gracias, Oscar. Bárbaro, y a los organizadores, bárbaro. Excelente, Vicky. Muy bueno, Vicky. Bien, Victoria, muy bueno. Excelente, sí. Gracias, Miguelito Vicky. Ponce, saludos. Adiós. Bueno, muy buena charla. Bueno, realmente muy buena charla. Incluido al que nos puteó. Y al que no sé, nos mandó a cocinar. Ya vamos a ir a comer, Miriam, ya vamos a ir a comer. Besos a todos y abrazos. Chau, chau.